compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales, como todos los martes a la 1 de la tarde, para compartirles temas que puedan ser de su interés sobre la prevención del suicidio y la salud mental. El día de hoy, pues, este tema que sabemos les puede ayudar muchísimo y que no habíamos tocado, se trata exactamente de la depresión postnavideña. ¿Sabe usted cómo es, en qué consiste, cómo se diferencia de otras, por qué se presenta y sobre todo qué podemos hacer? Y le damos la bienvenida a Mariale Buenfil. Gracias, Alejandro. Pues bienvenidos a todos los disponibles que nos están escuchando al podcast de Suicidología, donde nos conectamos para hablar sobre la importancia de la prevención del suicidio. Yo soy Mariale Buenfil, psicoterapeuta, y estoy muy emocionada de tenerlos con nosotros en este nuevo episodio. Como siempre, nos pueden contactar en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Suicidología. Y hoy hablaremos de un tema muy importante, lo titulamos Depresión Postnavideña. Y nuestra invitada nos dirá cómo detectarla y tratarla, Alejandro. Así es, y también recordarles que pues tenemos un correo que es info@suicidología.com.mx, donde podemos contestar a todas sus preguntas, inquietudes, comentarios, e inclusive si tienen alguna sugerencia o un tema que les interese que traigamos aquí a Decisiones Vitales, pues escríbanos y con mucho gusto lo compartimos. También recuerde que hay un teléfono en la Ciudad de México, 55 46 31 33 07, para poder atenderles personalmente. Y bueno, pues ya está con nosotros la doctora Yolanda del Río Carlos. Bienvenida, Yola. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Muchas gracias por invitarme. La doctora Yolanda del Río Carlos es médico cirujano por la Universidad de Torreón, especialista en psiquiatría biológica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, con la subespecialidad en psiquiatría de niños y adolescentes. Fue directora del Centro de Integración de la Salud Mental de la Secretaría de Salud, entre muchos otros cargos que ha tenido. La doctora Yolanda del Río es la especialista indicada para hablarnos exactamente de este tema de la depresión postnavideña. Pues ya pasó lo bueno y viene ahora pues la realidad. Bueno, yo creo que primero sí tenemos que definir algunos conceptos. Yo más bien a este tema le llamaría depresión perinavideña, porque generalmente va asociada o muy asociada a la depresión navideña con la depresión postnavideña, aunque el cuadro es un poco diferente. Y algo que es bien importante tener en consideración es que no es lo mismo humor depresivo o tristeza que depresión. Cuando nosotros hablamos de depresión, estamos hablando básicamente de un trastorno muy serio que tiene un cuadro clínico muy amplio que afecta a todas las áreas generalmente de la persona y que puede llegar a ser tan grave como llegar a presentar la persona ideación suicida. En este caso, este trastorno depresivo como tal, que puede ser de varios tipos, pero el principal es el trastorno depresivo mayor, pues ya se requiere de una atención básicamente por el área de psiquiatría y seguramente requerirá medicamentos, ¿no? Como tales. Entonces aquí sí quiero aclarar eso, ¿sí? Aquí de lo que vamos a hablar básicamente es que la depresión, vamos a hablar postnavideña en este caso, es un periodo como de melancolía, como de estado de ánimo triste, con sentimientos así como negativos, con apatía y generalmente acompañado de mucha frustración que se presenta posterior a la época navideña. Y además está caracterizado porque hay una gran dificultad, o sea, estos sentimientos negativos hacen que sea muy difícil que la persona se reincorpore a sus actividades diarias o a la rutina del resto del año, ¿verdad? Que después de un periodo vacacional, no muy largo, pero sí significativo, en donde es un periodo vacacional o una época en la que está llena de cosas
pues diferentes, ¿no? De las usuales, fiestas, regalos, buenos deseos, vacaciones, compras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace que en esta temporada navideña tengamos un cambio drástico de hábitos y digo, hábitos que pues a la mayoría nos pueden gustar si no estamos deprimidos con un trastorno depresivo, como les mencionaba, y que nos es muy difícil regresar a la realidad, incluyendo al trabajo, ¿no? Por ejemplo, o a la escuela. Entonces, básicamente eso es lo que es una depresión postnavideña, ¿sí? Sin llegar a ser una situación grave, pero que sí es una situación, pues, molesta, ¿no? Y frustrante muchas veces. Esta parte de la melancolía, nos viene la depresión perinavideña o posnavideña, porque ya no tenemos la alegría, el entusiasmo en la fiesta, las comidas, los regalos y toda la parte como alegre de la Navidad. Sí, si somos una persona que no estamos pasando por una situación depresiva mayor o crónica, sí, o sea, porque tenemos que regresar pues a la situación rutinaria del resto del año. Y además, como vamos a ver más adelante, pues hay muchas situaciones que son las que nos crean frustración en esta temporada y además por el inicio del año nuevo. He leído como depresión blanca, precisamente por la Navidad, en donde Sí, dicen que la situación del clima, del poco sol que normalmente se da en estas temporadas, pues también incrementa mucho la tristeza, la melancolía, tenemos menos vitamina D, que es la que nos da el sol, el sol nos puede dar como esta sensación de vida, de alegría, y pues si se disminuye, también se va a disminuir el estado de ánimo, es decir, ajá. el clima influye, ¿no? Claro, por eso estaba hablando yo de una depresión perinavideña, porque una es la depresión navideña, ¿sí? Que es la depresión blanca que tú mencionas y que no siempre o casi siempre van juntas, pero que tienen como componentes distintos, ¿sí? Entonces, y esta que tú estás mencionando ahorita es una depresión que se llama depresión estacional. Generalmente esto se da más en países nórdicos, Escandinavia, por allá, donde casi todo el año, o sea, los días son muy cortos, hay muy poco sol, casi siempre está nublado, lloviendo, etcétera, y entonces eso predispone a que se presente este tipo de depresión, pero esa es una depresión distinta. Somos un país generalmente, tenemos un clima bueno todo el año, o sea, excepto en ciertas temporadas, pero de corta duración, en donde puede haber hasta nevadas en algunas zonas del país, pero somos un país más bien templado o casi tropical, ¿no? Entonces eso no se da mucho en México en ese sentido. Claro, sí, y creo que sí es importante delimitar, ¿no? Y justamente, doctora, ¿cuáles serían los factores psicológicos que contribuyan a la depresión postnavideña? Ok, bueno, aquí por ejemplo, algo que es importante mencionar, por eso les decía que a veces es muy difícil separar en ciertas cosas la depresión navideña con la depresión postnavideña. Por ejemplo, es muy frecuente en esta época por recordar a personas que ya no están con nosotros, ya sea porque están lejos o porque ya murieron. Podemos sentirnos frustrados porque no hemos resuelto algunos problemas cotidianos. Y algo que se presenta muy frecuentemente y que es como de los principales, ahora sí que desencadenantes de este cuadro, son los problemas de tipo económico, que ahorita vamos a hablar un poco más sobre ellos, y la situación de lo que son el no haber cumplido con los propósitos que tuvimos o que creímos que tendríamos que haber cumplido durante ese año y que generalmente se va repitiendo cada año, ¿no? Y esos propósitos, pues pueden ser múltiples, desde propósitos en relación al autocuidado y la salud, como el bajar de peso, el hacerse chequeos médicos, que generalmente, pues como que, sobre todo, bueno, las mujeres no nos gustan mucho, a los hombres creo que tampoco, ¿no? Pero que son necesarios y que deben ser parte de una rutina de autocuidado. También el no haber cumplido ciertas metas laborales, el decir,
me quise cambiar de trabajo y sigo en el mismo trabajo aburrido de siempre, el no haber cumplido metas académicas, por ejemplo, no terminé la tesis, no me titulé este año como era el plan, como les decía, uno de los principales factores son los económicos. En esta época, pues realmente es una época, debería ser muy espiritual, pero pues es más básicamente una época de consumismo, ¿no? Entonces nos la pasamos comprando, empezamos con el Buen Fin y luego ya nos seguimos con todas las compras navideñas. Y entonces, y bueno, algo también mucho por mí, ¿no? O sea, ya tengo un árbol, pero no, pues ya quiero otro más bonito, más grande, etcétera, ¿no? Nuevos adornos, aunque ya tengo muchos. El tarjetazo para todos los regalos de Navidad, compras de tipo impulsivo, y entonces ya terminamos el año, pues así, con las tarjetas sobregiradas, eh, todos endeudados, porque compramos todo a crédito. Y entonces eso nos deja finalmente una sensación de mucha frustración, ¿no? Y eso contribuye mucho a estos sentimientos de tristeza, que vamos a llamarle sentimientos de tristeza, no exactamente depresión, y de frustración porque no se cumplieron todas esas cosas y porque además nos sentimos como muy presionados, o sea, tal vez disfrutamos la Navidad, pero posteriormente, después de la Navidad, pues viene como la resaca, ¿no? Emocional en el sentido de, ahora cómo voy a pagar, o sea, la llamada cuesta de enero, ¿no? Que creo que esa la hemos sufrido la mayoría de las personas. Y también, pues que tal vez no cumplimos algunas expectativas o algunos propósitos personales o afectivos, como por ejemplo, híjole, todavía no encuentro pareja, ¿no? O no he encontrado el amor de mi vida, como yo pensé que este año iba a ser. Entonces, todos esos factores finalmente son los que contribuyen a la llamada depresión postnavideña. Quedo pensando en la presión social, ¿no? O sea, ¿cómo puede afectar esta presión social en que se dé esta depresión? Ese también es un factor muy importante porque, por ejemplo, como es una época, como que todo lo tenemos etiquetado y además son creencias y costumbres y pensamientos, que nos inculcan desde niños en que debe ser una época de bondad, de buenos deseos, de felicidad, de fiesta, de te regalo, etcétera, etcétera. Y entonces a veces nosotros no tenemos esos sentimientos y nos sentimos culpables porque o no actuamos en función de esos sentimientos o lo hacemos de alguna manera forzados. Y entonces también eso nos genera como enojo o frustración hasta cierto punto, ¿no? El que no cumplimos como las expectativas de que todo el mundo debemos ser buenas personas en esta época, como si el ser buenas personas solo debiera ser en Navidad, ¿no? Y pues nada más falso que eso. Y en enero la gente pues sale con que pues no logré casarme o tener una pareja y por más aplicaciones y contactos y match que hice pues no se pudo. Esto también puede llevar a la gente a una sensación de frustración, ¿no? Sí, muy acentuada. O además puede ser que tengas pareja y que precisamente en esta época la pierdas por alguna razón. Bueno, pues eso pues empeora la situación emocional, ¿no? Situaciones que no se cumplieron por diferentes razones, muchas veces pues razones que no dependen de uno, muchas veces por razones que sí dependen de uno, como sería el que no soy constante, no soy tenaz en mis propósitos, por ejemplo, el bajar de peso, el dejar de fumar, o sea, todo eso, pues son situaciones o decisiones que se toman como propósitos de año nuevo, que pues no son tan fáciles, ¿no? O sea, porque si fueran tan fáciles, pues cualquiera las haría y no sería un conflicto al final del año. ¿Cómo puede la gente darse cuenta que está con una depresión perinavideña o posnavideña? ¿Qué síntomas son como los focos rojos? Pues estos que yo te decía, por ejemplo, en la depresión navideña como tal, aparte de esta tristeza, este estado de ánimo de tristeza, hay como, o esta frustración, hay como, pues, datos como, pues, cansancio, debilidad,
lo que le llamamos los médicos astenia, o sea, sin ganas de hacer nada. Pero vamos, no es un cuadro depresivo con muchos datos clínicos realmente. Eso por eso les mencionaba al principio que sí se tenía que hacer la diferenciación. Ahora, un cuadro depresivo mayor no tendría por qué tener variaciones en ninguna época del año. Pero yo en lo personal sí he visto que en la Navidad sí se recrudecen los síntomas clínicos de una persona que ya tiene una depresión crónica, por ejemplo. Que de hecho la depresión posnavideña pues no se encuentra catalogada en ninguna de las clasificaciones con las que contamos, ¿no? Es como el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su última versión, pues no se encuentra este tipo de trastornos como tal. El tratamiento, tú como psiquiatra, si ves cierta predisposición el paciente a que chin, se nos va a deprimir después de Navidad, le incrementas la dosis, que hay mayor número de sesiones, ¿cómo se maneja esto? Si ya el paciente está diagnosticado con una depresión mayor y que tiene, como les decía, afectación obviamente en el estado de ánimo, con llanto fácil casi a diario, con pérdida del interés en las actividades que antes le gustaban, con problemas de sueño que pueden ser insomnio o hipersomnia, con problemas del apetito que pueden ser apetito incrementado o apetito disminuido, con afectación del peso, inclusive problemas de concentración y de memoria, ideación ya, o tener ideas de muerte, a lo mejor sin llegar a hacer ideas de autodaño o hasta el grado de llegar a ideas de suicidio. Entonces, si yo ya tengo un paciente que tiene una depresión de ese tipo y ya está en tratamiento, pues seguramente ya está bien. Y la Navidad, pues yo creo que no le va a afectar, porque como yo les decía, la Navidad o este tipo de situaciones de fechas y eso, pues no tendría por qué ser algo muy importante en la evolución de una depresión. Claro, es un poquito más importante si no está en tratamiento el paciente, ¿sí? Pero vamos, no tiene por qué ser como un factor que yo tenga que aumentarle la dosis y eso, no. Además, porque el tiempo se pasa muy rápido y son periodos cortos, ¿no? Por los que en lo que se otra vez estabiliza la persona en su empleo, otra vez regresa a su trabajo, regresa a sus actividades diarias, etcétera. Entonces, y aquí, bueno, tú me preguntaste específicamente de los pacientes que ya están deprimidos, pero vamos hablando de los pacientes que no están deprimidos, pues solamente requerirían el apoyo psicológico, por ejemplo, en el caso de que tuvieran mucho problema en cuanto a la socialización y que habría que trabajar en esa parte, ¿no? Porque eso es una situación que se empeora en Navidad, o después de Navidad, y entonces sí tendríamos tal vez que trabajar esa parte, si el paciente no tiene una depresión como tal. Te digo, por lo general, los pacientes evolucionan bien cuando tienen un buen tratamiento. Claro, si el tratamiento que le estás dando no está funcionando, ¿sí? Porque puede suceder, ¿no? Que por las características genéticas de cada persona, que un antidepresivo le pueda funcionar muy bien a un paciente, pero otro no. Entonces, después de cierto tiempo del tratamiento, si vemos que no hay una respuesta adecuada, pues entonces pensaría primero en un aumento de dosis, y si ni aún así hay cambios, entonces pensaría ya en un cambio de medicamento. Y creo que aquí lo importante justo es que la persona esté en tratamiento, ¿no? O sea, si la persona llega a tener como ciertos síntomas, se siente mal, pues sí, o sea, que busque un tratamiento. Claro. Y además, generalmente los cuadros depresivos mayores se acompañan de cuadros de ansiedad, que eso lo empeora completamente la situación del paciente. Entonces, prefieren ir primero con un psicólogo, cuando dice, pues tengo que buscar ayuda, ¿no? Que a veces se tardan muchísimo tiempo en buscar la ayuda. Van con un psicólogo, hay psicólogos muy buenos, muy conscientes, muy considerados que dicen, no, el cuadro del paciente está sumamente serio, ya tiene ideación suicida,
pues lo tengo que canalizar pues a un psiquiatra. Y entonces el paciente, hay mucha resistencia todavía, porque creen que los psiquiatras solamente atendemos personas que tienen cuadros psicóticos, ¿no? Por no llamarles como eventualmente se les dice. Y finalmente el tratamiento psiquiátrico es lo que va a hacer que ese paciente tenga una respuesta rápida, y buena con un buen tratamiento. Así que, como les digo, generalmente funcionan muy bien. Entonces, desafortunadamente muchos pacientes nunca buscan la ayuda, ¿sí? Y sí ha habido muchos casos, yo he conocido muchos casos de gente que sí está yendo a psicología, pero el mismo psicólogo les dice que no vayan al psiquiatra. O sea, no entiendo la causa. Desafortunadamente suele suceder, pero no es lo común. O sea, a mí me llegan muchísimos pacientes que me mandan muchos psicólogos porque dicen, no, el cuadro es muy grave, hay que atenderlo, ¿no? Antes de que esto empeore y de que llegue, tú que te dedicas a todo lo que es la suicidología, hasta que llegue en ese punto, ¿no? Entonces, sí es importante hacer esta anotación respecto a la estigmatización de la especialidad. Podemos sacar a un paciente de la depresión en 3 semanas, 3, 4 semanas, empieza la mejoría así súper acentuada. Con eso le salvas la vida al paciente. Muchos necesitan aparte psicoterapia, o sea, porque el manejo tiene que ser integral, ¿sí? Entonces, y que pues se quiten como esas ideas. Otra idea también que tiene la gente es que los antidepresivos te causan adicción, te causan dependencia, no los vas a poder dejar nunca. Y pues eso es un mito. O sea, finalmente, si así fuera, no los venderían sin receta médica. Y bien indicado, y además después cuando ya se le tiene que suspender al paciente, porque además son tratamientos largos, eso también lo tengo que mencionar. No es tomarme una cajita y ya me voy a curar de la depresión, no. Como el trastorno depresivo es por una alteración neurobioquímica cerebral que se ha dado durante mucho tiempo por situaciones de estrés constante. Entonces, es revertir esa alteración bioquímica, que es lo que hace el antidepresivo, pues va a requerir muchos meses. Sí, y el tratamiento de un cuadro depresivo importante tiene que ser de 8 meses mínimo a 1 año. Entonces hay que explicarle todo esto al paciente y cuando ya se le tiene que quitar el medicamento, se le quita así poco a poco y ya no hay ningún problema, ¿sí? Si el paciente que llevaba un tratamiento durante varios meses en diciembre lo suspende o toma medicamentos u otras drogas y esto ya no da efectividad en el medicamento antidepresivo, ¿puede recaer fuerte posteriormente? Bueno, eso en cualquier época del año. Si, por ejemplo, yo desde la primera sesión, cuando ya hago la historia clínica, hago el diagnóstico y les explico el diagnóstico y les digo cuál es el tratamiento, yo les digo, miren, ustedes a las 3, 4 semanas van a estar súper bien, o sea, van a decir, ay, qué padre, ya no necesito tomarme nada, estoy muy bien. Y ustedes, mucha gente lo hace, a los 2, 3 meses suspenden el antidepresivo. Dicen, no, ya no lo necesito, me encuentro muy bien, ¿no? Y entonces le digo, no van a recaer luego. Pero a los 2, 3 meses la depresión va a regresar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues otra vez empezar de cero, ¿no? Con el antidepresivo. Entonces, y eso, cuando tú se los explicas con mucho detalle, paciencia y todo al paciente, lo entienden perfectamente. También sé que hay muchos médicos, pues, que o tienen mucho trabajo o no tienen mucha paciencia y no les explican nada de esto a los pacientes. Entonces, el paciente, pues, dice, ay, no, pues ya me siento bien y ya lo suspendo, ¿no? Y entonces sí hay muchas recaídas en ese sentido, pero no porque el antidepresivo no funcione, sino porque simplemente no se le dio el tiempo necesario para que revierta esa alteración bioquímica que el paciente deprimido tiene. El medicamento no lo debe suspender el paciente. El psiquiatra es indicado para decir si se sube, se baja, se cambia Así o es. se hace alguna modificación.
Y otra observación que sí quiero hacer es que si los antidepresivos causaran adicción, cuando el paciente lo suspende, andaría desesperado, por favor, voy por mi caja de antidepresivos, y eso no sucede. Sí, lo que pasa es que al final la persona tiene que estar bien medicada, ¿no? O sea, al final Claro. pasa que o se toma un ansiolítico nada más y ya. Esa es otra cosa que bueno que lo menciona. Los ansiolíticos sí son medicamentos controlados, sí requieren receta médica, porque sí pueden causar dependencia, tolerancia, adicción como tal, y a veces el paciente termina siendo tratado por la dependencia a las benzodiazepinas, por ejemplo, que es el prototipo de los ansiolíticos. Cuando llega un paciente que tiene un cuadro de ansiedad, que les digo, casi siempre va, la depresión va con ansiedad, ¿sí? Pero la ansiedad también hay de diferentes tipos y de diferentes intensidades, pero cuando ya la ansiedad es severa, sí tenemos que darle al paciente un esquema de benzodiazepinas o de un ansiolítico. Pero se le da un esquema de corta duración, hablo de 2 meses, 2 meses y medio, y se le explica al paciente. ¿Sabe qué? Esto solo lo va a tomar así y si hay que reestructurar la dosificación, la reestructuramos, pero no la puede usted ni ir a conseguir la receta por quién sabe dónde, porque eso es lo que se hace con mucha frecuencia. O desafortunadamente, por ejemplo, muchos médicos de otras especialidades que no son psiquiatras, cardiólogos, neurólogos, gente que maneja clínica de dolor, manejan el clonazepam, es el típico, ¿eh? O sea, yo me he encontrado X número de pacientes que toman clonazepam, que tienen tomándolo años para dormir. Sí, entonces, híjole, pues eso es, no, pues que quién se lo recetó, no, pues el cardiólogo, no, pues me lo recetó, no sé, hasta el médico general. Y entonces, pues ya después es como más complicado el quitárselos, ¿no? Porque además es una dependencia psicológica al medicamento aparte. Sí, pero cuando es necesario son una maravilla, ¿eh? O sea, bien indicados y bien dados y bien vigilado el paciente, son una maravilla. Nos decías exactamente una depresión post-navideña no va a requerir medicamentos, pero para otro tipo de depresiones, en tu experiencia, ¿cuánto ha sido el máximo de años que un paciente sí ha requerido tomar medicamentos? Y esto te lo pregunto porque hay personas, yo he tenido pacientes llevan 18 años tomando un antidepresivo, le digo, no, pues seguramente ya ni funciona, ya es paliativo, ¿no? Pero lo normal. Bueno, lo normal que lo tomen, por ejemplo, es que también va a depender mucho de la historia de vida de ese paciente, de la edad de ese paciente, del todo lo que rodea al paciente, o sea, todo el apoyo, si tiene familia, si no tiene familia, etcétera. Hay personas de la tercera edad, sí, que toman un antidepresivo y que ya tienen, no sé, 70 años, ¿no? Pues que se lo tomen los 10 que le faltan por vivir. No les va a pasar nada y van a estar bien. Entonces, los antidepresivos sí, mucha gente los puede tomar 10 años o más y no pasa nada. O sea, digo, no hay afectación, por lo menos hasta lo que se ha estudiado, pues no hay afectaciones importantes a ciertos sistemas, ¿no? Digo, no es lo adecuado. Tampoco estoy diciendo que, ay, sí, tómatelo 10 años, no. Pero solo en casos como muy especiales, si hay gente que requiere tomarlo mucho tiempo o hay gente que requiere estarle haciendo varios cambios. Sí, de hecho, pues ya hay algunas pruebas farmacogenéticas que cuando el paciente no le funcionan los medicamentos, pues hay que hacerle una prueba de ese tipo, que pues no son baratas, pero que eso te ayuda mucho para guiarnos sobre el tratamiento más adecuado para ese paciente. Quiero compartirte que en los programas siempre Mariale nos trae bastante información muy importante, necesaria sobre estos temas para que lo amplíen con películas, artículos, libros. Y pues para hoy, ¿qué hay, Mariale? Así es, Alejandro.
Bueno, no sin antes recordarles que los estamos esperando en todas las plataformas de podcast y redes sociales. Nos encuentran como Suicidología. También en YouTube estamos como Alex Águila Tejeda. Y bueno, una película, bueno, más bien es una serie que está relacionada justamente a la Navidad y a la depresión, se llama Odio la Navidad, ¿no? Y en este personaje, pues es una mujer que no tiene pareja y justamente se deprime por eso. Entonces, bueno, en esta serie podemos ver esta depresión navideña y posnavideña. Ahora, hay otras películas relacionadas con la depresión. Está la película de Intensamente, que esta es una película para ver en familia, ¿no? Y nos da una perspectiva muy completa de cómo la mente trabaja y de cómo va manteniendo las emociones y si se salen de control. Y entonces, pues justamente vemos cómo la tristeza quiere salir, pero y no la dejan. Y entonces la chica se deprime completamente, ¿no? Y bueno, es una película para ver en familia y que aborda el tema de la depresión. También está la película de Soul, que esta también la pueden ver en familia. Y esta nos habla sobre un profesor, es un profesor de música que a pesar de que trabaja con algo que le apasiona, pues de algún modo no se siente completo, ¿no? Se siente apagado, se siente triste y bueno, vamos a ver si durante la película, ¿no? Va a poder tener un renacer más feliz. Y pues estas son las películas que yo recomendaría ahorita para este tema de la depresión. Y me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentro tanto en Facebook como en Instagram, como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil. Pero yo sí quisiera dar como algunos tips en relación a la depresión postnavideña. Por ejemplo, lo primero que hay que hacer es que, bueno, ok, ya estamos con las deudas, ya estamos frustrados porque no se cumplieron los propósitos de año nuevo, etcétera, etcétera. Bueno, lo que no debemos hacer nunca, pues, es encerrarnos, ¿verdad? A rumiar así nuestro enojo y nuestra tristeza porque tenemos las tarjetas al tope. Podemos seguir, saliendo con amigos, teniendo actividades en nuestro tiempo libre que no forzosamente van a hacernos gastar dinero. Por ejemplo, nosotros en Ciudad de México somos afortunados, hay muchísimas actividades gratuitas, muchos museos, muchas actividades culturales, exposiciones, etcétera. Entonces, podemos reunirnos con amigos y eso no tiene por qué implicar más gasto. Ahora, yo creo que la Navidad está muy relacionada como con muchos pensamientos que a veces pueden llegar a ser hasta irracionales, ¿sí? En la terapia cognitivo-conductual, pues trabajamos mucho con esa parte. Y un pensamiento es que es obligatorio que yo haga propósitos de año nuevo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser obligatorio? Y además nos hacemos unos propósitos, híjole, muchas veces inalcanzables, ¿no? Queremos resolver en enero en la mente nuestra vida completa que no hemos resuelto, bueno, yo en mis 80 años, ¿no? Casi creo. Entonces no tiene pues por qué ser a principios de enero que yo haga eso, y no es obligatorio. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? A lo mejor puedo ir haciendo una serie de retos, que no tienen que ser forzosamente en enero, pueden ir siendo durante el año, y retos que tengan ciertas características, por ejemplo, retos que sean alcanzables, ¿sí? Si yo digo, no, pues este año yo voy a bajar 30 kilos, así en 2 meses, híjole, pues sí está como en chino, ¿no? Tienen que ser alcanzables, tienen que ser acordes a la realidad o a la realidad de la persona, y tiene que ser aparte retos que sean entretenidos, retos que nos gusten mucho, que nos llamen mucho la atención, no los de siempre. Claro, los que afectan nuestra salud sí tienen que ser prioritarios. Por ejemplo, el dejar de beber o el dejar de fumar, que no son tan fáciles como les dije al principio, pero que sí tenemos que hacerlos. O, por ejemplo, no sé, la mastografía anual, el Papá Nicolau, el examen de próstata, o sea, después de cierta edad, pues eso sí lo tenemos que hacer, pero verlos como proyectos, no como una obligación, porque el hecho de verlo como una obligación de alguna manera le quita mucho del poderlos hacer.
Otra cosa que tenemos que hacer es que esos retos que nos propongamos, pues les apliquemos la dosis de constancia que se requiere, ¿no? Y de disciplina, porque pues finalmente muchos de ellos lo requieren. Y otra cosa bien importante es plantearnos retos nuevos, retos que tal vez quisimos hacer toda nuestra vida y nunca lo hicimos, por ejemplo. Pues que siempre quise aprender un instrumento. Bueno, pues es buen tiempo para empezar a aprender a tocar la guitarra, o siempre quise pintar, o quiero dibujar, o quiero aprender a nadar porque no aprendí. Todo eso, pues puede ser parte de ese reto, no vamos a llamarle como obligatorio, propósito obligatorio de Año Nuevo. Y también tenemos que enfocarnos mucho en la parte positiva de lo que sí hicimos en el año, porque en ese momento nos entra también esa tristeza y esa frustración, porque solo nos enfocamos en lo que no hicimos, o lo que no terminamos, o lo que dejamos de hacer. Y que, como les decía hace rato, muchas cosas no dependen de nosotros. O sea, el que yo no tenga pareja, híjole, pues, o sea, no quiere decir que yo tenga la culpa, no, nada más. O sea, son muchos los factores que van a contribuir para eso. Y además, otro pensamiento es, para ser feliz tengo que tener pareja. O sea, pero como les digo, nos dejamos llevar mucho por pensamientos, mucho de tipo irracional. Entonces, tenemos que enfocarnos, en vez de enfocarnos en lo negativo del año que terminó, pues tenemos que enfocarnos en lo positivo. Y hay todos los seres humanos tenemos cosas positivas que hicimos en el año. A quienes ayudamos, qué logros obtuvimos, si obtuvimos un ascenso, si obtuvimos, si convivimos con nuevos amigos, conocimos nuevas personas. O sea, todo eso, pues hay que enfocarnos, y eso va a hacer que disminuya como esa sensación de frustración, ¿no? Y de tristeza. Y por otra parte, pues sí tenemos que, yo creo que sí tiene que ser desde enero, es planificar pues lo que es el dinero, ¿no? O sea, si ya tengo así hasta tengo las tarjetas, bueno, pues voy a organizar, porque casi nunca nadie lo hacemos, no tenemos una cosa que se llama, pues no sé si decirle enseñanza, o todo lo que sea el aspecto financiero de las personas, como que no lo tomamos mucho en cuenta. La educación financiera es algo que deberían de enseñarnos en la escuela. Y entonces hacer una planificación de nuestros ingresos para saber en qué podemos gastar, ¿verdad? Porque pues casi siempre queremos gastar pues lo que no tenemos. Podemos organizarnos y podemos empezar a ahorrar, que también puede ser un proyecto que podamos tener, ¿no? Durante el año. Y obviamente lo que tiene que ver con bajar de peso, pues bueno, pues no nos queda de otra más que cambiar los hábitos alimenticios y ser tenaz y constante. Y algo bien importante, pues, es saber que nadie es perfecto, ¿sí? Ni nadie, ni mis papás fueron perfectos, ni yo soy perfecta. Haz las cosas que te hagan sentir bien, pero si ya te estresan, ya no las hagas. En cuanto a estos síntomas que la doctora Yolanda Río nos comparte, para que pues se atienda oportunamente y evitar que se haga toda una depresión crónica que pues también se padece muchísimo. Queremos agradecerte tu presencia y todo lo que nos has aportado, tus conocimientos, y cuéntanos dónde te pueden contactar. Pues me pueden contactar a mi celular, se los voy a dar. Es el 55 41 40 02 17. Ahora doy más consultas en línea que presenciales, porque pues después de la pandemia creo que se empezó a dar mucho esta situación, y para mucha gente ha sido como muy cómodo esto, ¿no? Y así se pueden ver pacientes hasta de otros países. Yo tengo pacientes en el extranjero. Y el resultado terapéutico, a mí algo que me impresiona es que es igual de bueno que si vas al consultorio. Pues ahí está la recomendación. Muchísimas gracias, Yolanda del Río. Y bueno, pues recordarles que aquí en Decisiones Vitales, pues tenemos una página que es suicidología.com.mx, donde pueden encontrar mucha información, estos programas, artículos, libros, todo gratuito.
y pues que nos sigan en todas las emisiones todos los martes a la 1 de la tarde y les agradecemos mucho su compañía. Hasta la próxima emisión. Cuídense.